Soy Anesia Gremí, soy fisioterapeuta, trabajo en Fisiopostura en Madrid y bueno, trabajo de manera manual, nunca hemos trabajado con aparatos. Realmente no había nada que nos... O sea, bueno, trabajamos en en los inicios de nuestra profesión con aparatos, pero luego bueno, nos hemos dedicado, somos osteópatas, a terapia manual, cadenas musculares, conciencia corporal, y no habíamos encontrado algo que como que nos tentara a esto. Yo a nivel personal, bueno, tenía insomnio, vejiga hiperactiva, por eso creía yo en la neuromodulación, porque había tenido buen resultado con la neuromodulación en la vejiga hiperactiva. Entonces pues empecé a investigar, vi lo de NESA y me interesó como algo a lo que hagas como fisioterapeuta, pues en el sistema nervioso autónomo es difícil acceder y es un gran regulador y causante de muchas cosas en el cuerpo. Pues yo creo que el interés, o sea, y la cercanía, o sea, yo trabajo 1 hora por paciente, manual. Mis pacientes están acostumbrados a que los toque mucho, entonces, o sea, estoy 1 hora de contacto con ellos y bueno, el sistema nervioso autónomo para mí representa mucho porque a nivel personal es como si es el equilibrio, o sea, es como una música interior que si la tienes muy discoteca, todo va así, lo vives así y entonces tener que regular eso y modularlo es muy importante para que a nivel funcionamiento no sea todo más tranquilo, ¿no? Y vivan también más tranquilos. Ahora estoy en ese punto en el que me gustaría integrarlo, o sea, yo ya tengo una manera muy estructurada de trabajar manual y no he sabido ahora de momento cómo integrarlo. Lo estoy trabajando de manera pasiva o se lo dejo post, o sea, pero es como algo a lo que yo sabía que no podía llegar. Típico que lees y dices, desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y dices, sí, pero ¿cómo llego a eso? Y creo que el NESA lo puede ofrecer, o sea, entonces es como algo aportar como un extra a lo que yo hago con los pacientes, que yo antes no podía ofrecérselos. O sea, porque me gusta mucho craneal tal y eso influye en el sistema nervioso autónomo. Todo influye en el sistema nervioso autónomo, pero no tenía nada que por sí solo trabajar en el sistema nervioso autónomo. Eso es lo que creo que el NESA puede aportarme a mi tratamiento. Es una niña con un síndrome regional complejo, una niña de 10 años. El origen del síndrome regional complejo fue a raíz de un traumatismo y el diagnóstico al principio fue un edema óseo que ya luego, bueno, por la complejidad del caso, que la niña decidió no mover la pierna de septiembre a mayo, por ahí, a mí llegó a la consulta con una pierna flexionada, muletas y no había manera, ¿no? Porque tenía muchísimo dolor y como le había pasado tan mal en otros tratamientos, pues no. O sea, no había manera de convencerla, ni de tocarla, ni nada. Entonces yo ya tenía el NESA y yo ya había tenido he tenido más casos con síndrome regional complejo y bueno, yo se lo propuse a la mamá y empezamos con ella y a pesar de, yo me sentía más tranquila porque yo trabajo con terapia manual, todo. Entonces, pero sentía que, bueno, si no se deja tocar lo suficiente como para trabajar el tejido, trabajaba lo que me aguantaba una niña de 10 años. Entonces, con el NESA sentía como que estaba yo trabajando por lo menos algo que yo tampoco podía trabajar a nivel manual, que era el sistema nervioso autónomo. Y bueno, fueron 10 sesiones, 1 vez por semana, que ahí sí podíamos ser muy puntuales en horarios, porque como es una niña del cole, tenía que ser 1 vez por semana, a las 4. Entonces, al principio empezamos con sesiones de 2 horas, 1 hora manual, 1 hora pasivo el NESA, y era demasiado, pero para la niña, porque es una niña, era un tratamiento muy largo, entonces decidimos combinar 1 hora y media y con eso nos tuvimos las otras, bueno, fueron como 10, 11 sesiones, las demás sesiones, y fue que la tolerancia al tratamiento fue mejorando. No te puedo decir que yo llegué a hacerle un estiramiento que yo nunca podía ver el arco real porque ella lo estiraba en casa, su tiempo, tal, pero me acuerdo que fue como a la 6ª sesión que yo ya estaba un poco desesperada porque decía, funciona, no funciona,
llegó apoyando las dos piernas, o sea, entonces para mí fue como un éxito que yo estaba ya un poco dudosa porque pues, tenía como que trabajaba manual, trabajaba el tejido, tal, pero no me dejaba objetivar visualmente porque era como en la postura donde ella se quedaba, ahí me dejaba trabajar y yo me adaptaba, ¿no? Y una niña que ya tenía mucho miedo al tacto, entonces era una manera de poderle decir, mira, vamos a trabajar manual, pero luego te voy a compensar con algo que no vas a sentirte invadida y que te va a funcionar. Entonces era como algo que yo le podía decir, no te va a doler y te va a servir, y te va a servir. Entonces yo ahí me sentía tranquila, ¿no? Porque al ser una niña, o sea, a un adulto le puedes explicar, te va a doler tal, pero te va a venir bien, y lo entiende. Un niño es, me duele, no me toques, me lastimas. Entonces yo lo vivía, pues a nivel personal me sentía mal, y con esta manera le ofrecía algo que podía trabajar el sistema nervioso autónomo. Un síndrome regional complejo es muy, muy doloroso, entonces no hay manera de decirle no te va a doler cuando lo que ellos tienen es una percepción del dolor muy intensa. Pues a mí me está picando más la curiosidad porque estaba yo un poco, no sé, como confundida de cómo meterlo en otro tipo de tratamientos, ¿no? Como que yo tenía muy claro que funcionaba en insomnio, vejez hiperactiva y síndrome regional complejo, pero con la otra población de pacientes que me llegan más de dolores, de vida diaria, de ordenador, como que no sabía cómo meterlo. O sea, era como, ya estaba ya muy acostumbrada a mi manera de trabajar, y creo que ahora, bueno, creo que podré ofrecérselos porque es que ni siquiera se los planteaba. Bueno, es que si no duermes bien, o sea, estás ya predispuesto a que nada fluya, o sea, no es nada. Estás ya de malas, todo lo vives como más rápido y quieres que se acabe porque te quieres ir a la cama, o estás reventado y el cuerpo no va a gastar energía en recuperarse, está sobreviviendo, no está viviendo. Entonces yo creo que en el mundo del sueño es una opción, y realmente cuando tienes un problema de sueño no te ofrecen nada que no sea una medicación, y vivir en una medicación, si es una medicación realmente para dormir, una medicación fuerte, siempre vas a necesitar más. Entonces, no sé, yo creo que es un gran recurso poder ir retirando ese tipo de medicaciones que no tienen tantos efectos secundarios a algo que te va a aportar más que... Y además son otras cosas, o sea, a nadie le gusta, si tomas una medicación no puedes hacer muchas cosas, no puedes conducir, y la gente que tiene un trastorno del sueño realmente a veces vive somnolienta, ¿no? Entonces, tener un aporte de otra cosa, pues yo creo que podría mejorar mucho. Y yo a nivel personal, pues he estado ahí trabajando con el insomnio. Entonces, bueno, ahí voy, porque yo tengo un problema de insomnio desde niña. No he podido dedicarme el tiempo suficiente porque tengo un bebé de 1 año, entonces es difícil objetivar cuando tienes un bebé que se despierta mucho mi evolución. A mí el éxito a nivel personal es estar tranquilo, o sea, es no verlo todo con gran esfuerzo, y a nivel laboral, pues yo ya me considero una persona exitosa. Vivo de mi trabajo, que me gusta, y me pagan y me gusta, o sea, me divierto, no sé, yo en eso no influye tanto si tengo muchísimo trabajo o no, es como tengo el trabajo que me gusta tener y vivo de él.